Ok, estimados. Antes que todo tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre les digo. El día de hoy vamos a continuar con el segundo video de la materia de termodinámica, que correspondería a analizar lo que es la entalpía, el concepto de entalpía como tal, que lo vamos a introducir a lo que son las reacciones químicas, pero gaseosas. ¿Okay? Permítanme entonces colocar el título. Si tuviéramos que titular esto, sería entalpía y reacciones gaseosas. En el video anterior estuvimos analizando lo que era el concepto de entropía, que dijimos que era la tendencia al desorden de un sistema. La entalpía es una denotación del calor, el calor necesario para poder hacer una transformación, un calor que según la reacción se puede liberar o se puede absorber para cambiar de un estado a otro. Es importante destacar que esta clase, muchachos, la estamos haciendo por vivo en YouTube, estamos en un directo, estamos con la sección también de termodinámica vespertina de INACAP, y este finalmente será el video que saldrá a la posteridad, ya quizás mañana lo edito un poquito y lo suba a YouTube. Bien, antes de comenzar a hablar entonces, ustedes necesitan conocer el concepto de reacción. ¿Qué es una reacción química? Si tuviéramos que definir una reacción química, podríamos decir que es lo que sustenta los cambios, las transformaciones que se dan en nuestra vida diaria. La creación de agua, la mezcla de hidrógeno más oxígeno, la combustión cuando hay un incendio, la liberación de gases inodoros, por ejemplo el gas licuado, o procesos como galvanizado, electrólisis en el caso del cobre. Tenemos un sinfín de reacciones que las podríamos enumerar y estar, créanme, bastante tiempo intentando poder describirlas. Hoy nos vamos a fundamentar especialmente en un tipo de reacción que son las reacciones gaseosas. Una de ellas podría ser la reacción que tiene, por ejemplo, el carbón con el oxígeno para producir dióxido de carbono, o algunos gases como gases orgánicos como el etanol, entre otros. Una reacción nosotros la podríamos resumir entre la interacción entre dos compuestos, escuche bien, dos compuestos, pero también pueden ser dos elementos. Eso es importante que quede claro. Dos compuestos o dos elementos que dan paso a un tercero o a un cuarto y quizás más. Pueden haber muchos más. Para que las reacciones se lleven a cabo, tienen que estar en ciertas condiciones que básicamente van a depender de la presión y la temperatura. Hay reacciones que a temperatura normal de 25 grados Celsius jamás se van a llevar a cabo. Necesitamos llevar el estado a una temperatura tal que se empiece a generar la transformación. Es importante tener eso en consideración. Hay otras reacciones que a presiones normales de una atmósfera tampoco van a generar el producto que realmente queremos. Por ende, necesitamos aumentar o inclusive algunas llevar presiones al vacío para poder lograr los efectos que queremos. Dicho eso, entonces, vamos a definir lo que está al lado izquierdo como los reactivos. Es decir, las sustancias que nos permitirán obtener lo que nosotros queremos obtener como producto. Es por eso entonces, muchachos, que existen carreras como las ingenierías químicas, la ingeniería civil en químicas, que ellos van a trabajar en donde exista. Creo que se ve el filtro aquí, ¿no? Voy a intentar subirlo un poquito para que nos alcance a dimensionar, o bien dibujar más abajo, escribir más abajo. En toda empresa
Siempre debe ser ideal que estudiar. Sí, Ogas. En toda industria, como le estaba diciendo, la misma creación de cerveza, ya que a muchos les gusta, ¿no? La cerveza. En la cerveza también es un proceso de transformación. Hay un proceso de oxidación. Así es, dice la Sole. Bueno, pienso que eso es referente al filtro y no al tema de la cerveza, ¿no? Pero sí, en todo hay transformaciones. Los reactivos, en ciertas condiciones de presión y temperatura, van a formarnos los que son los productos. Bien, dentro de los productos pueden darse un sinfín de combinaciones, sin lugar a dudas. Pero le vamos a colocar acá productos. Cosa importante de una reacción. Todo elemento o compuesto va antecedido por un número. Aquí va un numerito. Si es que el número no aparece, usted va a asignarle un 1. Ese precisamente es el número estequiométrico, que se usa precisamente para poder balancear las reacciones, ¿vale? Porque las reacciones necesitan ser balanceadas para poder generar que lo que está al lado izquierdo sea la misma cantidad que está al lado derecho. Ya voy a colocar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor. En las reacciones hay un reactivo que es el reactivo limitante y otro reactivo que está en exceso. El reactivo limitante es el primero que se va a consumir y en función de su concentración, es decir, de cuánto exista de él, va a ser lo que se produzca como producto, valga la redundancia. Bien, el reactivo limitante, ya lo mencioné, es el primero en consumirse. De hecho, hay una expresión para poder calcularlo, pero yo no me quiero centrar en lo que son las reacciones químicas en general. Lo que yo quiero hacer es centrarme en el concepto de entalpía para poder predecir si es que la reacción es exotérmica o endotérmica. Ya voy a llegar ahí. Un ejemplo sería este, miren. C, carbón según la tabla periódica, peso molecular 12 gramo mol. Lo vamos a mezclar con oxígeno en estado gaseoso, el carbón en estado sólido, un material orgánico, cualquier cosa que se pueda combustionar. Me van a dar dos compuestos en esencia. Puede ser el CO, monóxido de carbono, inodoro, incoloro, peligroso, ¿ok? O también puede ser el CO2, dióxido de carbono, el cual las concentraciones se pueden predecir. El CO, por ejemplo, es inestable, y gracias a Dios que lo es, porque en el caso de que no lo fuese, ya estaríamos en problemas cada vez que nosotros encendemos el calefón de nuestras casas. Entonces, como es inestable, el que va a tender a formarse es el dióxido. Miren, fíjense lo siguiente. ¿Cuánto es la cantidad de carbono que existe a ambos lados de la reacción? Tengo un carbono en producto, tengo un carbono, estamos bien con los carbonos. Tengo dos oxígenos, ahí están, CO2, tengo solamente un oxígeno, por lo tanto está bien. Pero, ¿qué hubiese pasado si en vez de ser CO2 fuera CO? Ya estoy descompensado, si ustedes lo piensan. ¿Por qué? Porque tengo un carbono estamos excelente. Pero tengo dos oxígenos y tengo uno. Entonces ahí yo tengo que modificar el número estequiométrico para que deje de ser 1. Entonces lo que yo debiera hacer en ese caso es multiplicar todo por un medio. Porque 0,5 por 2 me queda 1. Y de esa forma yo tengo un oxígeno. Bien. Antes de seguir con la explicación, recuerden que vamos hacia la entalpía. Voy a detener un poquito el video para que mis alumnos que están en clase puedan hacerme alguna pregunta. Y cuando digo video, me refiero al video que estoy grabando para YouTube, el que está ahí. Espérenme, muchachos. Ok, no se preocupen en cuanto a la gráfica, porque en YouTube quizá no se ve muy bien, pero en el teléfono, chicos, les digo los de la clase, se ve excelente. Ok, empecemos a hablar del concepto de entalpía y cómo la entalpía puede relacionarse con las reacciones gaseosas.
Empecemos por ahí. La entalpía es una noción, fíjese, escuche bien, del calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante. ¿Vale? Calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante. Existen diferentes tipos de entalpía. Existen entalpías de formación, que es básicamente la cantidad de energía que nosotros necesitamos para formar una sustancia. Por ejemplo, mezclar hidrógeno con oxígeno para que nos dé agua, H2O. Eso necesita cierta cantidad, eso es entalpía de formación. La que nosotros vamos a determinar se llama entalpía de reacción. Reacción, que la vamos a denotar como un delta, diferencia, H, R, y le colocamos un cerito arriba para hacer alusión a las condiciones estándar. ¿Vale? Recuerden que estamos trabajando a una atmósfera. El calor de formación lo vamos a anotar como HF. ¿Bien? Entalpía de reacción o calor de reacción es el mismo nombre. ¿Bien? Entalpía de formación o calor de formación es lo mismo. Recuerden que al final de cuentas la entalpía es un calor, ¿vale? A pesar de que ustedes se van a encontrar, permítanme borrar acá, con cierto formulamiento que nos dice que la entalpía es igual a la variación de la energía interna de un proceso más la presión por la variación de volumen. Esta fórmula es válida, pero la vamos a usar cuando hagamos ejercicios como los que hemos hecho o planteado para lo que es entropía. Cilindros que se expanden, se reducen, ahí hacemos uso de esta ecuación. La que nosotros queremos calcular, y vuelvo a insistir en ello, es la delta HR0, porque esta nos va a dar ciertos parámetros, y es lo que necesitamos precisamente. Si el calor de reacción es negativo, menor que 0, vamos a estar en presencia de un proceso exotérmico. Y como les prometí en un principio, ya les voy a definir qué es lo que es un proceso exotérmico. Saludo a Mijail, que dice saludo místico. Gran amigo Mijail, saludo para ti, tu hermano. Si el delta HR, muchachos, es mayor que 0, vamos a estar en proceso endotérmico. Y miren, y qué bueno que estás ahí, Mijail. Mijail trabaja en una empresa que yo estaba trabajando en el verano. Y Mijail trabaja en la planta de cal. Fíjense el ejemplo, y Mijail, gracias por escribirme. Él trabaja en la planta de cal. Mijail, si puedes escribir, dime tú, ¿qué pasa con la cal a cierta temperatura? La respuesta seguramente la vas a escribir ahí. Y lo que pasa, muchachos, es que cuando la cal, el óxido de calcio, se mezcla con agua, te forma un compuesto que se llama lechada de cal. La lechada de cal tiene dos funciones dentro de lo que es la minería. Estoy yendo para otra parte, pero aún así importante. La primera función es mantener un pH básico, que es donde los reactivos de flotación que se necesitan para poder colectar el cobre tienen que estar a pH básico, alrededor de 11, 12 por ahí. Pero la otra función de la lechada de cal es poder estabilizar o poder depresar la pirita. Yo sé que los muchachos de termo de la sección vespertina de INACAP no saben lo que estoy hablando, pero Mijail me entiende. Ahora, saludo a Cristóbal también. El tema es, muchachos, que la lechada de cal cuando se mezcla con agua libera energía. Corrobóralo, Mijail, por favor. Y que libere energía, que básicamente tú lo vas a sentir como el aumento del calor, ya lo dijiste, sí. El aumento del calor, eso quiere decir que es una reacción exotérmica. Eso quiere decir que se libera energía cuando se está
transformando el óxido a lechada. Entonces, exo, liberación de energía dispuesta en calor. Endo es absorción de energía, razón por la cual algunas reacciones necesitan algunas condiciones especiales para poder llevarse a cabo. Tengan en consideración eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a calcular estas en ciertas reacciones que yo les voy a plantear. Así que en estos momentos voy a detener la grabación del celular, YouTube va a seguir prendido, para que ustedes puedan hacerme las preguntas respectivas. Ya, muchachos, sigo con la grabación. Hace unos segundos atrás, un alumno me preguntó, bueno, no sé si me lo preguntó, me lo estoy inventando, pero nos va a servir para poder explicar. Si yo dije que exo libera, ¿por qué entonces el calor de reacción es negativo, no? Eso puede ser un poco extraño, y se lo explico al tiro. El negativo hace referencia a que hay cierta energía que se perdió, ¿vale? Que ya no es parte del sistema, y eso es porque se liberó. Entonces, para que esto acontezca, pasa lo siguiente. Recuerden que yo les dije que en la denotación A más B igual C, en donde el A más B es reactivo y el C es producto, resulta que la entalpía de reacción es mucho más grande que la entalpía de los productos. Un ejemplo, un número, miren. Supongamos que la entalpía de reacción es 20 y la entalpía de los productos es 16. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con los otros 4? ¿Se fijan? Entonces, esos 4, ¿qué pasó? Se liberaron a los alrededores. Se liberaron para que puedan ser sentidos por nosotros como una sensación de calor. ¿Te fijas? Entonces, por eso, cuando el delta HR es negativo, el proceso es exotérmico. Ya, vamos a realizar unos ejercicios y vamos a culminar la clase, ¿vale? Tengo 3 ejercicios preparados. Voy sacando algunos datos del computador sobre todos los calores de formación que necesito. Bien. La primera reacción que vamos a expresar es la que nos forma metano, una mezcla entre nitrógeno y hidrógeno. N2, nitrógeno, lo voy a escribir acá para que ustedes puedan apreciarlo, más hidrógeno, nos forman este compuesto que es el NH3. ¿Bien? No sé si se alcanza a ver ahí, pero luego en el video que les estoy grabando se ve seguramente de mejor forma. De hecho, déjenme ver si es que se está grabando bien esta parte. Sí, se ve excelente. Consideraciones importantes que les va a salir en la reacción química. Le va a salir los estados de agregación de los compuestos al sistema. Gaseoso, gaseoso, para obtener también un producto gaseoso. Dentro de la información que nosotros tenemos que buscar son los calores estándar de formación. Y afortunadamente, muchachos, para compuestos como el nitrógeno, el hidrógeno, que es un solo elemento en el fondo, o sea, son 2 átomos del mismo elemento, los calores de formación en esos casos son 0. Así que esto no habría para qué buscarlo, porque la bibliografía, los H de formación para compuestos como esto, le va a quedar 0. ¿Bien? Pero el que vamos a buscar es precisamente el del amonio. Permítanme buscarlo. Esto me va a llevar un momento. Voy a detener un poquito el video del celular para buscar el calor de formación del amoníaco. Precisamente.
Vuelvo a repetir esa parte entonces, ya que no estaba grabando. Lo hemos buscado, nos da menos 46.5 kJ por mol. Eso quiere decir que un mol de amoníaco producido nos entrega menos 46.2 kJ. ¿Vale? Aún de hecho, así ni a ciertas no puedo aseverar si es que nos entrega o necesitamos dar al sistema. Eso es lo que precisamente necesitamos calcular, ¿se fijan? Y es lo que vamos a hacer. Bien. Pero también es importante balancear la ecuación. Fíjese lo siguiente. Tengo 2 átomos de nitrógeno en lo reactivo y acá tengo solamente 1. Entonces ya debo hacer algo, ¿no? Y ese algo significa anteponerle un 2. Ese 2 quiere decir que van a haber 2 átomos de nitrógeno coincidente con los 2 átomos de acá. Pero nos produce un drama. Y el drama es que acá tengo, ahora tengo 6 átomos de hidrógeno. 2 por 3. Y resulta que a este lado solamente tenía 2. Entonces lo que puedo hacer ahí para poder arreglar esto es agregarle simplemente un 3. Porque 3 por 2, 6, que es lo mismo que 2 por 3. Ese 2 multiplica para poder balancear. Una vez hecho aquello, ya podemos calcular el calor de reacción, el cual vamos a calcular mediante la siguiente formulita. Fíjese bien. El delta HR se calcula como la sumatoria del número estequiométrico multiplicado por el calor de formación del compuesto para los productos menos la sumatoria del N sub I del HFI para los reactivos. Vamos a hacer el de los productos en primera instancia. Delta HR, vamos a los productos, resulta que tenemos 2 átomos de nitrógeno, así lo balanceamos. 2 átomos de amoníaco, perdón. Sería 2 por su respectivo calor de formación, menos 46.2. Y es el único compuesto que hay en los productos. Entonces debiera ser menos, paréntesis, los 2 que tenemos en los reactivos, donde el nitrógeno va acompañado de un 1, pero ya les dije, ese no aporta calor, no tiene formación, más 3 también por 0. Por lo tanto, el delta HR de esta reacción debiera ser la multiplicación de 2 por 46. 46.2 por 2, fíjese bien, me queda menos 92.4 kilojoule por mol. Y si usted se fija, esto es menor que 0, por lo tanto podemos decir que esto es un proceso exotérmico, que es donde quería llegar precisamente. Ejercicio 1, voy a detener el video, muchachos, para que puedan hacer las preguntas respectivas. Ya sabemos que es exotérmico, no de negativo. Permítanme detener. Bien. La siguiente reacción que vamos a hacer es la que nos permite formar un gas denominado metano. El gas metano se forma mediante la combinación de carbono más hidrógeno que forman un compuesto. Fíjate bien, Sole. Fíjate bien. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Que forman un compuesto que es CH4. Ese es metano. No hay otra combinación, Sole. CH4 es y es, ¿vale? Entonces, no se confundan ustedes que porque tengo un carbono y un hidrógeno,
esto esencialmente me tiene que quedar CH2. No, eso no es así, ¿vale? El compuesto es CH4. Entonces lo que yo tengo que hacer es adecuar la reacción para que se siga manteniendo eso, ¿se fijan? Entonces, vamos a hacerlo. El carbón lo vamos a encontrar en estado sólido, este en estado gaseoso para producir este gas. La entalpía, recuerden ustedes que la estamos calculando a una atmósfera. El calor de reacción se calcula a una presión constante, de hecho. Bien, tengo un carbono, cumple el carbón, pero acá tengo 4 hidrógenos, entonces la única forma de poder balancear esto es que acá le agrego un 2. Y ahí ya me queda balanceado. Tengo 2 por 2 igual 4. Cantidad de hidrógeno es igual a ambos lados de la ecuación o de la reacción, como ustedes quieran verlo. Bien, ahora, ya sabemos que estos, al ser elementos, van a tener calores de formación o entalpías de formación igual a 0. El que tendríamos que buscar entonces sería el del metano. Permítanme buscarlo, voy a meterme acá en mi computador. Voy a parar un poco la grabación del celular. Ok, el valor que me dio, o que encontré mejor dicho, es de 74.9 kJ por mol. Con esos datos nos disponemos entonces a calcular el calor de reacción o la entalpía de reacción. Empezamos con los productos. Aquí hay un 1, entonces sería 1 por menos 74.9 menos paréntesis. Ahora la multiplicación de la estequiometría por el calor de reacción de los reactivos, que en ambos casos es 0, así que no me aportan nada. Fíjese cómo he puesto el 2, cómo coincide. Y con esto concluyo entonces que el calor de reacción es de menos 74.9 kJ/mol. Entonces, menor que 0, conclusión, es un proceso exotérmico que en otras palabras libera energía. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto calor se libera si quiero producir, pongámosle, 500 gramos de metano? ¿Cuánto yo tengo que liberar en energía para producir 500 gramos de metano? Esa es la pregunta. Fíjese lo siguiente. Me dice que cada mol libera menos 74.9 kJ, ¿vale? Pero resulta que yo quiero producir gramos. Entonces lo que debo hacer ahí es sacar el aporte en moles del metano. ¿Se fijan? Y como ya lo hemos visto en clase, eso lo podemos calcular mediante la masa partido en el peso molecular. Ahí para que los de YouTube vean. Masa partido en peso molecular. La pregunta es, ¿cómo sacamos el peso molecular de ese compuesto? Veamos. El carbono, si no me equivoco, tiene un aporte de 12 gramo-mol. Lo voy a buscar mejor. No estoy seguro si es 12 o 14. Déjenme buscarlo. Para buscarlo usted puede acudir peso molecular a una tabla periódica. Molecular carbón. 12. Está cerca. Entonces, si es 12, el nitrógeno es 14. Bien. Este señor me aporta 14 gramo-mol, más el hidrógeno que tiene peso molecular 1, es decir, más 4. Por lo tanto, el peso molecular del metano es 18 gramo-mol. Con ese resultado nosotros somos capaces
de calcular los moles. ¿Cómo? Como los 500 gramos que planteé que se producían en la reacción, dividido en el peso molecular, que en este caso es 18. No, perdón, no 18, dije que era 12. Dije que era 12 y anoté 14. Ahí sí. Partido en 16. Disculpen. Hacemos esa división. Fíjense ustedes que los gramos se van, por lo tanto me queda el aporte en moles. Y 500 partido en 16, el aporte en total en moles que necesitamos producir de metano es de 31.25 moles. Y aquí es donde viene lo interesante, muchachos. Como nosotros sabemos que por mol se producen 74.9, lo único que debemos hacer es multiplicar la cantidad de moles que estamos produciendo. Es decir, esto por 31.25 mol. Los mol con mol se me van. Y ahora voy a multiplicar 31.25 por 74.9. Voy a llegar que el calor total generado es igual a menos 2340,63 kilojoule. Es decir, imagínense cuánto, porque eso, el kilo es un prefijo, ¿no? Es 1000, o sea, el número por 1000. Estamos hablando casi 2 millones de joule que se produce. Entonces hemos determinado que la reacción es exotérmica y además hemos calculado la cantidad de energía que se produce para poder producir 31.25 mol. Bien. En estos momentos, muchachos, voy a terminar la clase para YouTube. No me despido, perdón, para el video. No me despido de los de YouTube. Permítanme un poquito. Voy a hacer la terminación. Entonces, muchachos, esto ha sido la clase de entalpía aplicada a reacciones gaseosas. Como siempre les digo, que Dios los bendiga y recuerden que el conocimiento se debe compartir.